Hola, bueno, imagínate que viniera Jesús y te entregara las llaves para que pudieras vivir el cielo en la tierra, que te entregara las llaves del reino. Bueno, pues esto es lo que nos enseña una de las lecciones de la vida del corazón. ¿Cuáles serían esas llaves para regresar al hogar, para regresar a nuestra esencia, para volver al reino? Y no significa ir a un lugar específico, significa poder vivir ese lugar aquí, poder vivir ese lugar aquí en la tierra, lo que denomina un curso de milagros como el sueño feliz. Entonces para eso vamos a invitar a Cele. A ver cómo nos va. Cele, no. No, no, igual, pues te vi mientras iba a conectarme, pero ya cuando me conecté, dejé de verte. Pero bueno, entonces nos vamos así. Sí, nos vamos así. Bueno, Cele estaba hablando un poquito como introducción. Vamos a hablar de las llaves del reino, que es la lección 5 de la vida del corazón, que es uno de los libros de la vida de la maestría, el primero de esta trilogía. Y entonces, hablando de que estas llaves del reino son unas llaves que nos da Jesús para vivir el cielo en la tierra, nos dice la vida del corazón, para vivir en el mundo, para caminar por el mundo sin ser del mundo. Esto suena por allá muy metafísico, pero es muy bonito porque es así súper desmenuzadito. Ve, aquí tiene 4 llavecitas y con estas llavecitas usted puede vivir un sueño feliz. Usted puede vivir eh, el cielo en la tierra. Entonces, bueno, a partir de aquí, Cele, darte la bienvenida, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos a este canal, yo Guita Oficial. Y bueno, vamos a arrancar, Cele, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué son las llaves del reino? Sí, bueno, agradecer entonces primero agradecer por este espacio pues que hemos abierto, se leyó Espacios con Conciencia, un espacio que hemos coincidido en que lo que deseamos es precisamente compartir con otros lo que nos ha servido en tener una vida diferente, ¿no? Entonces, pues agradecer hoy que tú estás coordinando o abriendo, aperturando esta sesión. Y recordar yo a que esta sesión es una sesión, esta lección es una lección que nos habla mucho respecto al modo en que manifestamos, ¿no? Que nos lleva a hacer un poco más de conciencia de la vida que estamos manifestando, de la vida que estamos creando. Hubo un live que nosotras hicimos hace un tiempo que era sobre la manifestación consciente, ¿no? Y en ese live sobre la manifestación consciente, digamos que hablábamos un poco más en detalle de el modo en que podíamos manifestar la vida o para hacer conciencia del modo en que venimos manifestando la vida, ¿no? Con esta lección 5, que es la lección de la vida del corazón, eh, en esta lección Jesús nos lleva un poco más allá, ¿no? Nos invita o nos recuerda, nos dice, tú has manifestado la vida que, digamos, la vida que experimentas, tú mismo la has creado. Y cuando llegan maestros o profesores a enseñarte el modo de manifestación, no te están enseñando nada nuevo. Eso tú ya lo sabes. Pero ahora a lo que nos va a invitar entonces Jesús a través de esta lección es que nos recuerda que nosotros no sabemos qué es lo que nos hace feliz, ¿no? Nos dice, el modo en que has venido manifestando ha sido este, ¿sí? Y en eso no hay nada nuevo y nada novedoso. Y de hecho, digamos que en uno de los live anterior que se llama Manifestación Consciente y nosotras hablábamos como de cada una de esas etapas, ¿no? Y ahora Jesús entonces a lo que nos invita a través de esta lección es a que en ese ver cómo yo no sé lo que es bueno para mí, me dice entonces vamos a trabajar unas etapas para que tú aprendas a manifestar alineado conmigo, ¿no? Porque entonces él nos dice, hay algo y es que en algunos momentos tus deseos han sido obstaculizados. Y entonces nos dice que a veces nos preguntamos por qué no se manifiesta lo que queremos, ¿no? ¿Por qué no se manifiesta eso que deseamos? Y nos invita a ver que cuando no se manifiesta eso que deseamos,
nos dice es que no has tenido la intención suficiente, ¿no? Nos menciona dos cosas, nos dice no has tenido la intención suficiente o has cambiado de opinión. Entonces, hoy vamos a ver esas etapas que Jesús describe como las llaves del reino, en donde nos invita ahora a manifestar, como tú lo decías, eso que sí me hace feliz y que yo no sé qué es. Desde el ego, desde la mente egocéntrica, yo no sé qué es lo que me hace feliz, ¿no? Entonces hoy vamos a ir pasando, digamos que por cada una de esas etapas que son el deseo, la intención, la rendición. ¿Cuál es el otro? Yo está la rendición, bueno, el permiso. Y finalmente la humildad y la gratitud, que siento yo que de esas, para mí, lo que más me gusta de estas etapas son las dos últimas, la de la humildad y la de la gratitud. Entonces, pero bueno, vamos a ir pasando por cada una de ellas. No sé yo de pronto si quieras agregar algo como en esta parte introductoria. No, vamos a arrancar, creo que la introducción mía ya también la expuse, que es como, porque a veces la gente es como las llaves del reino, ¿qué, de cuál reino? Entonces simplemente recordar eso, que no es un lugar al que vamos a ir, simplemente es como ese retorno a nuestro ser, a ir hacia adentro, a poder simplemente vivir aquí en la tierra ese reino, ese cielo, esa naturaleza de nuestro verdadero ser. Entonces, bueno, vamos con la primera, que sería el deseo. En la lección 4, la vida del corazón nos habla todo el tiempo sobre el deseo. Entonces, el que quiera extenderse otro poquito, ahí está. Y creo que también hay varios videos acá en este canal sobre el deseo. Entonces, bueno, inicialmente en esta lección se nos habla del deseo como esa, esa energía, de la importancia de recordar esa energía de ese deseo, pero sobre todo de ese deseo de recordar quién soy, de saberme uno con Dios. Y desde esa energía donde yo tengo la intención de recordar que no soy este personaje, de desidentificarme de este cuerpecito, de este trajecito, yo pueda recordar que yo, unido a mi ser, unido a mi fuente, puedo desear lo que yo quiera. Y nos recuerda también esta lección que lo más importante es desear mi relación con Dios. Y a partir de ahí, los demás deseos, todo lo que quiera, todo lo que desee, todo va a estar alineado con Dios. Y ahí es entonces donde viene la co-creación. Entonces eso me parece muy bonito, que es también como, que es una cita bíblica, que es como desea primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Pero también quería hacer énfasis en esto del deseo CL, y es que tal como nos dice la lección 4, que se nos ha enseñado que el deseo es malo, que no debemos desear, y tenemos ese recuerdo inconsciente de que el deseo fue el que nos separó de Dios, ¿cierto? Que esa ilusión que el Hijo de Dios tuvo de decir qué pasaría si, es porque hay un deseo, que es lo que nos explica la lección 4, que simplemente yo tengo el deseo de tomar agua. O sea, para yo tomar agua tengo que primero tener el deseo de tomar agua, para todo. Siempre hay un deseo inicial. Entonces, cuando el Hijo de Dios tiene esta idea de qué pasaría si, aunque sea una ilusión, hay implícito un deseo. Entonces, cuando deseamos, está implícita como esa culpa inconsciente de que yo tuve ese deseo de separarme de Dios. Y en un curso de milagros incluso dice que, lo había anotado por acá, donde dice que que el ego nació, bueno, no me acuerdo dónde lo tengo, pero dice como que el ego nace cuando el Hijo de Dios tiene el deseo de ser padre de su padre. Entonces nos habla de nuevo de la separación. Entonces, asimismo, la iglesia y la cultura se han encargado de recordarnos que el deseo es malo, eso no se hace, eso no se desea, eso es el ego, eso, todos los deseos son banales, todos los deseos son mundanos. Entonces, más allá de que esto sea cierto o no, de esta lección 5 hace más énfasis en que desea primero tu relación con Dios. Y después de ahí, entonces todos los deseos, todo lo que quieras, porque nada es bueno ni malo. O sea, tener ese carro que quieres, la casa de tus sueños, experimentar esos viajes, tener esos hijos, tener el perro, la pareja ideal, todo esto vendrá si eso es lo que, como tú lo mencionabas al inicio, si eso es lo que realmente te hace feliz. Porque también nos dice un curso de milagros
que el ego no puede hablar con el Espíritu Santo. Entonces a veces todos esos deseos que pedimos, todo eso que pedimos en oración, por favor, eso, nos dice como que hay cosas que simplemente no vendrán porque como el ego no se comunica con el Espíritu Santo, no hay esos deseos que son del ego no van a llegar porque el Espíritu Santo sí sabe lo que te hace feliz. Entonces esas ilusiones simplemente muchas veces no son escuchadas porque Dios, el Espíritu Santo, la fuente, nunca nos va a conceder deseos que puedan hacernos daño. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú, Cele, lo del deseo? Sí, Joa, fíjate que pues lo veo tal cual como tú lo mencionas. Nos dice Jesús en esta lección que nada surge sino es a partir del deseo. Nos dice que todo lo que vemos en el mundo manifestado tiene que ver con que ha nacido o ha nacido de un deseo. Entonces, este esfero, una copa, el que yo esté aquí, tú, o sea, todo lo que existe, tanto en el mundo invisible como en el mundo material, en el mundo visible, todo lo que existe ha nacido del deseo. Y a lo que nos invita Jesús aquí es a recordar que sentimos miedo de desear. Nos dice actualmente, pues a lo que Él nos invita es que quienes llegamos a esta lección, que podemos mirar nuestras vidas y que podemos darnos cuenta que en el fondo nuestro existe ese sentir, es que desear es malo, ¿no? ¿Qué tal que lo que yo desee no sea lo bueno? ¿Qué tal que lo que yo desee no sea lo correcto, ¿no? Entonces hay un miedo a desear. Y también en el fondo de ese miedo a desear está que no nos sentimos merecedores, está que no nos sentimos dignos. Entonces, en esta lección Jesús nos invita a que no le tengamos miedo a los deseos y en la lección anterior, que es la lección que se enfoca solamente en el deseo, la lección 4, nos invita a hacer un ejercicio muy lindo, ¿no, Joa? Y es el de que podamos identificar, nos va invitando a identificar cuáles son nuestros verdaderos deseos. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio, algo que hacemos es que durante 7 días vamos escribiendo, pues, qué es lo que deseamos. Y nos dice Jesús, no sientas miedo inclusive de desear a la mujer de tu prójimo o al esposo, pues, de que no, esto no se puede desear, ¿no? Yo no puedo desear al marido, pues, de la amiga, de lo que sea. Nos dice, no sientas miedo de ningún deseo. Y eso para mí, digamos que, bueno, es tan amoroso este camino, yo siento que Jesús nos va llevando de la mano, ¿no? Con mucho amor. Y en esa lección anterior, entonces encontramos ese ejercicio que nos invita a desear sin miedo y que el miedo, que ya es en lo profundo, es precisamente que, digamos que lo que hicimos fue que utilizamos nuestra capacidad creadora para servicios del ego, como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Entonces dice Jesús, empleaste digamos, esa capacidad de crear para el servicio del ego y por eso es que sientes tanto miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta o lo que hemos venido experimentando es que nuestros deseos no nos hacen felices, ¿no? Hemos deseado, ay, deseo un coche, deseo una pareja, deseo esto, deseo lo otro y aún a pesar de que todos los deseos han llegado a nuestra vida, no nos han hecho felices. Yo recuerdo, Joan, un momento en mi vida en que dije, wow, pero es que yo todo lo que tengo en mi lista ya lo tengo chuleado, ¿no? La casa, la pareja, el carro, no sé, y yo decía, bueno, pues todo está chuleado y comenzó a ver en mí, en esa etapa de mi vida, una sensación de vacío impresionante, ¿no? Pese a que ya estaba en un camino espiritual, sin embargo, comencé a sentir ese vacío y ese vacío y ese vacío, y pues efectivamente ese vacío y esa sensación que había ya era que pues la vida me estaba invitando a ir más profundo, ¿no? A que si bien ya había comenzado un camino hacia mi interior, me estaba invitando a ir más allá. Entonces, para mí es fundamental eso que Jesús entra sin ningún juicio, donde dice, desee lo que quiera. Ah, que deseo muchos manes, muchas viejas, muchas casas, carros, no sé qué, que deseo riqueza por montones. Entonces dice, no sientas miedo de desear, ¿no? Y nos invita por eso a que hagamos ese ejercicio día a día, durante 7 días, donde los escribamos, los escribamos, los escribamos, y nos dice que al final lo que iremos viendo es que van a haber algunos patrones que se va, o sea, pues
Los patrones es todo aquello que se va repitiendo, ¿no? Entonces nos dice, luego, cuando tú revises esos deseos de día a día, irás identificando patrones. Y entonces esos patrones, eso que tú ves que es repetitivo, que casi que cada día coloque realmente este es mi deseo, porque nos formula unas preguntas para hacer esa lista, ¿no? Entonces, a través de esa lista, nos van llevando a ir cada vez más a lo profundo. Nos dice qué deseas. Luego, entonces, nos va invitando, ¿realmente es eso lo que deseas? ¿Qué es lo que realmente deseas? Entonces, nos va llevando al interior, al interior, al interior, cosa que luego podamos identificar cuál es el patrón que hay ahí, ¿no? Y cuando identificamos el patrón, entonces nos invita a ver que ese deseo que hay en nuestro corazón es lo que está alineado con la voluntad de Dios. Entonces a mí me parece hermoso esto también, porque es ver que hay unos deseos que son de la mente o del ego, y hay otros deseos que son de nuestro corazón. Y los deseos que son de nuestro corazón, nos dice Jesús, que se nos ha dado el poder del cielo y de la tierra para que esos deseos se manifiesten en la realidad, ¿no? Nos dice los deseos que son alineados con tu Padre, son los deseos, digamos, tienes todo el poder para traer esos deseos al mundo físico, ¿no? Traerlos a la realidad. Bueno, puede que estas no sean las palabras exactas que dice Jesús, pero es como lo entiendo, como lo comprendo y como lo he interiorizado, ¿no? Y es como la idea de lo que nos quiere decir Jesús. Entonces, como yo siento que qué lindo es esto, porque a lo que nos está invitando es a ver cómo yo soy una extensión, soy una partecita de Dios, ¿no? Cómo Dios está en mí, cómo Dios está en mí, y en ese sentido, cómo tengo las características de mi Padre o de Dios, ¿no? Y cómo puedo verme yo como una extensión de Dios en la forma. Soy una extensión de Dios. Me dice, tú eres una extensión del amor. Soy una parte de Dios, una extensión del amor. Y se me han dado entonces unas capacidades o unas cualidades, como entre ellas la capacidad de crear, que fue lo que ocurrió. O sea, hubo un momento en que sentimos culpa porque sentimos, wow, me separé de Dios o me separé de la fuente, y pensamos, me traje ese poder de crear, me traje ese poder de manifestar, ¿no? Y nos sentimos entonces como que, claro, cuando vimos pues el mundo que habíamos creado, que no nos hacíamos felices, sentimos culpa, ¿no? Y siento que parte también de lo que nos dificulta todo este proceso de la manifestación y de la creación, como lo hemos trabajado también en programas anteriores, es la culpa, el no merecimiento, la culpa y ese modo que tenemos de castigarnos. Pero nos dice Jesús, para evitar o para que dejes de temer a el deseo, para que dejes de temer al deseo y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado o en el origen, cuando sentiste que habías usurpado el poder de crear. Dice, para que eso no vuelva a ocurrir, te voy a dar unas etapas, y son estas 5 etapas. Nos dice Jesús que si nosotros empleamos estas 4 o 5 etapas, el deseo, la intención, el permiso, la rendición, la humildad, bueno, la gratitud, nos dice, si tú empleas estas etapas, no tendrás que volver a tener miedo de desear, de que esos deseos estén, digamos, al servicio del ego y no al servicio del poder superior o de Dios. Hay algo, Joana, muy bonito entonces, porque es ver que los deseos que hay en nuestro corazón, los verdaderos que hay en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, pues esos deseos son los que tiene el poder superior para mí, ¿no? Porque a veces creemos que los deseos de Dios no están digamos que no, que es algo ajeno a mí, pero resulta que el deseo de Dios para mí no es algo ajeno a mí. Es solo que muchas veces no lo estoy escuchando, me está hablando, que es la intuición, ¿no? La intuición y el deseo es el modo en que la fuente se comunica conmigo, en que habla, ¿sí? En que habla conmigo. Entonces, muchas veces no escuchamos nuestra intuición y decimos, pero ¿por qué nos está ocurriendo eso? ¿Por qué en todos los trabajos que llego fracaso, fracaso, fracaso? Tengo malas relaciones, no me llevo bien con mi jefe, no me llevo bien con los compañeros de trabajo. Siento que esto, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Si es que este trabajo es el de doctorcísimo, si es que así, aquí se supone que gano muchos millones y entonces yo debería ser feliz porque gano muchos millones, pero resulta que el deseo que hay en su interior, cuando nos sentamos a hacer esa listita, pues resulta que su deseo y lo que lo va a hacer feliz, pues el deseo es posiblemente en su interior lo que está es, quiero dedicarme a la música, o quiero dedicarme al arte, o quiero dedicarme, qué sé yo, ¿no? Pero entonces no los escuchamos. Y entonces a veces la vida nos coloca esas situaciones o esas circunstancias que resultan ser incómodas,
en donde sentimos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal, no? Y es un modo de la vida de decirnos que vamos a nuestro interior y que nos escuchemos realmente qué es lo que queremos. Porque cuando escuchamos el deseo, lo que escuchamos realmente, lo que nosotros deseamos en nuestro interior, que es la voz de Dios, es cuál es mi deseo interior, me dice Jesús que no voy a tener obstáculos en la materialización de deseo, porque me dice que el poder del cielo y de la tierra están conmigo para que ese deseo se materialice, porque es, digamos, Dios o la fuente expresándose a través de mí. Entonces, bueno, yo como eso quería comentar ahí, no sé si quieras agregar algo más o si... Bueno, solo para terminar con el deseo, quería matizar cuando nos dice como, o sea, desea, incluso si, o sea, que a veces nos frenamos como, ay, yo soy casada porque me vienen esos deseos por ese hombre, como que simplemente matizar, y es que cuando se nos habla del deseo, de permitir el deseo, es como este ejercicio de coherencia, o sea, y de honestidad, o sea, deseas eso, o sea, acepta que deseas eso. Eso no significa, nos dice también la lección, que vas a ir a revolcarte de cama en cama, de palo en palo como la ardillita. No, no, amiga, no, no es eso. Entonces quería o sea, matizar eso, que sentir ese deseo. Tengo un deseo de comerme una hamburguesa y después de tomar, o sea, eso no significa que voy a ir comiéndome todo lo que se me atraviesa literalmente. Entonces, bueno, hacer ese matiz y recordar que a lo que se nos invita con esto del deseo es a eso, a ese trabajo de coherencia y de honestidad, y que nos hace esas preguntas: ¿qué es lo que yo realmente deseo? Conectarme con eso, o sea, con mi coherencia, con mi deseo, con mi esencia, con mi energía, ¿qué es lo que realmente deseo? Y recordar que tan importante, primero, desear mi relación con Dios, porque finalmente todo lo que voy a manifestar en este mundo es el reflejo de mi relación con Dios. Entonces, no sé si pasamos a la segunda serie. Bueno, pues yo quería decir como dos cositas ahí muy chiquitas, Joa. Una, que todo el tiempo Jesús nos está invitando al no juicio, a no juzgar lo que está ocurriendo o lo que acontece o lo que pasa por nuestro campo de conciencia, ¿no? Jesús nos dice que somos campos de conciencia, no es en esta lección, en otras lecciones nos habla de que somos campos de conciencia y que al ser campos de conciencia estamos conectados los unos con los otros, ¿no? Y que en ocasiones, pues como estamos conectados los unos con los otros, nos dice, te van a llegar pensamientos que tú ni sabes de dónde vienen, ¿no? O sea, vas a estar muy tranquilo por ahí sentado y de la nada te puede llegar un deseo, por ejemplo, de sexo, de lo que sea, ¿no? Y dice, no tengas miedo a eso que llegue, porque como eres un campo de conciencia, o sea, muchos estamos conectados unos con otros y puede que se nos pasen pensamientos que no son necesariamente nuestros, ¿no? Entonces nos invita por eso a no juzgarlos y a no tomarnos tampoco eso tan en serio. Por eso nos dice, pregúntate nuevamente, ¿es esto lo que realmente deseo? ¿Es esto lo que realmente deseo? Y esto me parece, Joa, que coincide mucho con uno de los principios espirituales que trabajan, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. En el segundo paso que ellos trabajan es un paso, uno de sus principios espirituales. Ellos mencionan algo así como que nunca quisiste saber, en su segundo paso dice, nunca quisiste saber cuál era la voluntad de Dios para ti o del poder superior para ti. Siempre dijiste que se cumplan mis deseos, pero nunca te interesaste en conocer cuál era su voluntad, ¿no? Pero yo siento que lo más importante, ya para cerrar este tema, Joa, es recordar que la voluntad del Padre no es ajena a mí, ni es que yo sea infeliz, ¿no? Porque yo siento que eso es lo que hemos confundido, ¿no? Ah, no, es que si son los deseos de Dios para mí, no, Él va a querer que yo sea pobre, que no tenga pareja, que mejor dicho, que me quede sola, que, o sea, el ego, ¿no? El ego hablándonos todo el tiempo ahí. Entonces recordar que no, que los deseos del Padre para nosotras es que seamos felices. O sea, yo tengo una mente muy limitada. En esa mente limitada, yo no conozco, o sea, yo solo conozco una partecita muy reducida de la realidad y a veces creo que esa partecita limitada de la realidad que conozco es lo que me va a hacer feliz y pues resulta que el poder superior, Dios mi Padre,
de donde provengo, pues sí tiene, digamos que, el conocimiento de todo el campo. Entonces, nomás, de todo el campo de posibilidades que pueden haber y que me van a hacer realmente feliz. Me dice, yo sí conozco qué es lo que te hace feliz, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido por la vida? Yo, como te lo comentaba ahorita, o sea, todo chuleado en la lista y aún un sentimiento de infelicidad en lo profundo, ¿no? Entonces, como eso nomás, y ya creo que podemos avanzar, porque si no, no vamos a alcanzar a pasar por todas. Sí, Dale, mi Joan. bueno, listo, se le vamos con la segunda, que es la intención. Entonces, aquí brevemente se nos invita a sostener ese deseo en el tiempo. Vamos a sostener ese deseo en el tiempo. Voy a recordarme todos los días que mi relación más importante es mi relación con Dios. Voy a recordarme todos los días la importancia de saber qué es lo que yo realmente deseo. Sostener es como el compromiso, sostener ese deseo en el tiempo. Cel. Sí. Ok, ya viste la palabra, sí, la intención. Entonces, fíjate que en esta segunda llave del reino lo que nos dice Jesús, como tú lo mencionabas ahorita, Joa, es a través de la intención, es la forma como nosotros sostenemos el deseo en el tiempo, ¿no? Entonces nos dice, tienes un deseo y la forma de que tú lo sostengas en el tiempo es a través de la intención. Nos dice cuántas veces la intención digamos, tenemos un deseo, y él no lo mencionaba como tienes el deseo de ir a la universidad, de estudiar o de lo que sea. Bueno, yo lo voy a mencionar hoy, por ejemplo, con algo un poco más personalizado, ¿no? Tengo la intención de ir al gimnasio. Entonces dice, tienes la intención, o tienes el deseo de ir al gimnasio, y bueno, cuando vas para el gimnasio o cuando tienes ese día de que, bueno, la intención dices, hoy voy a ejercicio, bueno, entro al sauna, hago lo que, bueno, en fin. Y dice, y luego te encuentras a alguien y, oye, no, pero ven, nos tomamos un cafecito. Y entonces luego ya no fui para el gimnasio, sino que me tomé el cafecito, ¿no? O me dicen, oye, vamos a hacer tal cosa, o acompáñame a tal lado, o por qué no hacemos esto. Y entonces ese deseo dice, a pesar de que tú tienes ese deseo, no le prestaste atención a ese deseo y te distrajiste. ¿No? Entonces nos habla mucho de la distracción, de cómo nos hemos seducido. La palabra que menciona Jesús es la seducción, ¿no? Dice, te has dejado seducir por la distracción del deseo que tienes, has elegido otras cosas. Y entonces ese elegir otras cosas, esa seducción de esas, digamos, de esas otras actividades o lo que sea. Por ejemplo, deseo una pareja eh, donde tengamos una relación más equilibrada, donde podamos ser aceptados mutuamente con nuestras luces, con nuestras sombras, donde haya respeto, donde haya lealtad, donde nos escuchemos, donde haya reciprocidad, entonces ese es mi deseo, ¿no? Pero entonces en el camino me voy encontrando algo que siento, no es lo que deseo, no es lo que quiero, pero con esto me conformo, ¿no? O con esto yo me quedo. Y Me encanta entonces el ejemplo de la pareja. sí, como para que vamos poniendo esto un poquito más real, ¿no? Y que esto como que nos ayuda a verlo en la forma más práctica, con el gimnasio, con la pareja, no sé a ti qué se te ocurre, pero ahorita nos puedes compartir también de pronto qué se nos ocurre, pero entonces va pasando cualquiera, y como digo, mi deseo es una pareja, pero entonces llegó este, pues entonces con este, ¿no? Pero no, o sea, una pareja, pero ¿qué tipo de pareja? ¿No? ¿Qué es lo que deseas? Y entonces, ¿cómo me voy distrayendo y me voy quedando allí? Y bueno, entonces ahí nos habla de eso. Mm, y me dice que cuando yo deseo, no es dejarme llevar por esa obsesión del ego de que mi deseo, yo sé cómo tiene que acontecer, ¿no? Y entonces que yo me obsesiono en el modo en cómo debe acontecer mi deseo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, quiero una pareja, entonces la voy a encontrar en la disco, o me pongo a hacer dieta porque lo que voy a hacer, o sea, no porque deseo trabajar en mi cuerpo, no, sino que lo que quiero es una pareja. Entonces me voy a la disco, lo busco allá, pero entonces digo, no, en la disco no lo encontré, es porque en la disco no se encuentra nada bueno, nada no sé qué, entonces me voy para la iglesia y entonces me las doy de santa y en la iglesia, entonces porque creo que allá sí lo voy a conseguir. Entonces luego digo, no, este no me salió tan bueno, entonces luego me voy para la biblioteca, entonces me las doy de la intelectual, y así voy pasando, que siento yo que tiene que ver como con ese control del deseo, ¿no? Y a lo que se me invita precisamente es que en mi deseo
deseo, yo pueda, digamos, conservar esa intención en el tiempo, seguir teniendo mi deseo presente, pero sabiendo que no soy yo la que controlo el modo en que ese deseo va a venir, ¿no? O a veces nos obsesionamos en que mi deseo es, por ejemplo, no sé, mi pareja es, quiero una pareja, ok, pero le digo al poder superior cuál es la pareja que tiene que ser, ¿no? Y entonces a lo que se me va invitando con la intención es a que yo pueda seguir conservando mi deseo, pero también a que yo no me obsesione con el modo en que la vida debe traerme el deseo, ¿no? ¿Cómo debe ser? Que sea mi antojo, porque volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita. Yo no conozco qué es lo que es bueno para mí, ¿no? Entonces me invita por eso a desear, no digamos de forma específica, tiene que ser él, ¿no? Sino, ok, ¿qué deseas? Una pareja, ok, deseo una pareja, ¿no? Porque posiblemente lo que yo desee, no sé, puedo estar pensando yo en un Casio y el poder superior quiere darme un Rolex en la pareja o en lo que sea, ¿no? Como en la canción de Shakira. Entonces, siento yo que, bueno, y que eso tiene que ver con la humildad, pero que la humildad la vamos a ver como más adelante, ¿no? Bueno, yo creo que Entonces, ahí creo que ahí ya estamos mezclando la intención con el permiso, ¿cierto? Porque cuando yo no permito es cuando estoy queriendo tener el control. No, no, pero yo quería este, pero me llegó este y quiero controlar. No lo encontré aquí, pero entonces lo encuentro allá. Y entonces, como siento que están muy de la mano estas dos, quería compartir esta parte de un curso de milagros que dice así. Dice, reconoces que deseas alcanzar el objetivo. ¿Cómo no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios? Si no lo estás, admitamos que eres tú el que no es consistente. Todo objetivo se logra a través de ciertos medios y si deseas lograr un objetivo, tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios. ¿Cómo podría uno ser sincero y decir, deseo esto por encima de todo lo demás, pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo? Entonces me parece que tiene mucho que ver porque es como que a veces, ay no, yo quiero la pareja y sí, que me llegue la pareja y entonces nos dicen como, bueno, tú deseas la pareja, entonces vamos a mirar qué es lo que quieres de esa pareja, vamos a entregarla, vamos a hacer el ejercicio del deseo, vamos a escribir entonces esa lista. Ay, no. Ay, con las vamos a creencias, el recordar, vamos a... merecimiento del perdón de... Exacto. Entonces aquí nos da también una palabra clave en ese alcanzar esos deseos y es la consistencia, los medios. Entonces también me parece que es muy afín como también a esto de la intención y de el permiso. Entonces entraríamos yo creo que ya en esta tercera CL que sería el permiso, que es cuando Sí, yo permito, cuando yo estoy en rendición, cuando yo digo como padre, sí, yo deseo esto, yo deseo el carro, la beca, el perro, el príncipe, todo, pero que se haga tu voluntad. Ese cuando yo digo que se haga tu voluntad, porque tú eres el que sabes lo que me hace feliz, eso es un proceso de rendición. Te nos dice la vida del corazón que cuando yo estoy en rendición, todo lo que sucede conviene, todos los eventos, los libros, la película, las personas, los videos, todo lo que me va a llegar, todo suma, todo son pequeños escalones que me van a llevar al lugar donde yo quiero estar. Entonces, permito los eventos, no los juzgo, los vivo y no trato de controlar, como decías tú, de controlar la forma, de controlar el cómo, pero cómo, yo quiero esto, pero el cómo, pero cómo. El cómo es una pregunta siempre egoica. El que quiere saber siempre cómo es la mente egoica, el que quiere controlar la forma, el resultado, los pasos. Entonces, bueno, en esa entrega recordar que puedo permitir, porque permitir es confiar en que todo lo que está sucediendo es lo que yo necesito para lograr eso que quiero lograr o para llegar a ese lugar al que quiero llegar. ¿Cómo lo ves tú, Cel? sí, Joa. Fíjate que en esa, ya pasamos a la 3, pero entonces hay algo que nos dice en la lección 2 y porque es que todas van como de la mano, entonces hay como cositas, ¿no? En una lección, en una etapa, puede que nos hable de cosas de la otra etapa, de hecho nos dice que es el proceso de madurez que va ocurriendo con cada una de las etapas, nos dice que cada una de las etapas nos va a dar esa madurez en ese proceso de alinearnos con la voluntad de Dios o del Padre. Pero nos dice, por ejemplo, en la intención, nos dice en la elección, no es el ego de hacer que algo suceda,
voluntariosamente, ¿no? Nos habla de lo voluntarioso, que era lo que mencionaba yo ahorita, ¿no? Como eso de que siento entonces de que es a mi modo, a mi forma, entonces voy a la iglesia, lo busco en la iglesia, luego voy y lo busco a la biblioteca, ¿no? Entonces en la rumba, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Tal cual como tú lo has mencionado. Y aquí nos dice algo Jesús, que es como ya finalizando ese aspecto de la intención, nos dice, mi función es la sanación. El universo responde mis preguntas, ¿no? Entonces, cuando nos habla de mi función es la sanación, a veces creo que eso es un deseo ajeno a mí, pero cuando vemos que la vida nos lleva a estar de insatisfacción en insatisfacción en insatisfacción, posiblemente eso a lo que nos está invitando es a que podamos ver lo que está ocurriendo desde otra perspectiva, ¿no? Y aquí nos está dando la respuesta a Jesús. Bueno, y entrando ya con el permiso, nos dice también en esta lección, nos dice, la mente a través del permiso y pues el deseo, la intención y el permiso nos dice que a través de estas tres etapas nos dice la mente es corregida y vuelve al hogar a través del permiso, ¿no? Entonces nos invita a dejar de controlar y de manipular el entorno, que creo que ya hemos dado como algunos ejemplos de qué modo controlo o manipulo el entorno, ¿no? Esa obsesión de que tiene que ser como yo diga, cuando yo diga, en los tiempos que yo diga, por los medios que yo diga, y pues resulta que no conozco el modo en que la vida lo va a hacer por mí y entonces como a eso nos invita en esta parte del permiso, ¿no? Y aquí era donde nos mencionaba eso que yo ya había mencionado al interior y es donde nos dice, muchos maestros llegarán a enseñarte y a decirte, este es el modo de manifestar la vida, ¿no? Y nos dice, pero es que no es nada nuevo, es lo que tú has hecho. O sea, la vida que tú estás experimentando es el producto de lo que de lo que tú has deseado. Tú experimentas tus deseos. Entonces, tu vida es precisamente eso, ¿no? Eh, no sé de pronto aquí, ¿qué más podría? Ah, bueno, nos habla también como de los obstáculos, ¿no? De los obstáculos que hemos tenido en el proceso de la manifestación y nos invita a trabajar en la aceptación, ¿no? En esa aceptación era lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Reconocer que todos los eventos que vienen a mi vida tienen un propósito. A veces yo, en mi caso, han habido momentos en que me pregunto por qué me ocurre esto o por qué me ocurre esto, ¿sí? Y en donde siento que, bueno, esto que está ocurriendo no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero. Pero cómo nos invita Jesús a ver que todos los eventos que se manifiestan en nuestra vida tienen también, digamos que un significado profundo, ¿no? Y ese significado profundo es ayudarnos a sanar, ¿no? Entonces, pues esto para mí también ha sido muy importante. Y en esta etapa nos dice algo bellísimo. Jesús dice, mi vida ya no es mía, ¿no? Mi vida ya no es mía. Ahora es el Padre viviendo a través de mí. O es Dios, o bueno, la divinidad, como queramos manifestar, como queramos expresarlo, es Dios viviendo a través de mí. Entonces ese permiso, ese recordarme de cuando yo voy al deseo, a mis verdaderos deseos, esos deseos que están en el interior, entonces cómo esos deseos son los deseos del Padre para mí y cómo cuando yo comienzo a vivir alineada con esos deseos, pues ya no es mi vida, por eso me dice, ya no es tu vida, porque ya no es mi ego ni suelta de mi poder superior, sino que ahora es en unidad. Y en esa unidad entonces es donde me vive, donde me dice, ya no vives tú, sino que ahora es el Padre viviéndote o Dios viviéndote, la fuente como sea, viviendo a través de mí, ¿no? Entonces, bueno, y me invita a ver también, me habla de la confianza, ¿no? Porque dar el permiso, cuando yo digo, ok, bueno, este es el deseo del Padre para mí, esto es lo que me hace feliz, entonces me invita a confiar, porque es un acto de confianza, ¿no? Cuando digo la mente me está invitando a que yo controle las situaciones y las circunstancias. Y esta etapa me está invitando a que yo confíe, a que suelte ese control como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Bueno, entonces, aquí en esta partecita también me dice que todos somos, que todo es vibración y que todo es energía y que en este proceso de sanación y de vuelta al Padre, me invita inclusive a que me abra la posibilidad de que se puedan soltar relaciones, amistades,
familiares, lo que sea, ¿no? Porque nos dice que todo es energía y que estamos en campos vibratorios y pues que en el proceso de esa sanación y de ese regreso al Padre, pues que muchas de estas situaciones o circunstancias pueden ocurrir, ¿no? Y yo esto, digamos que lo relacionaba un poquito también con uno de los pasos de recuperación que tienen en Alcohólicos Anónimos, donde ellos mencionan mucho el tema yo no, es en sus primeros pasos, ¿no? Y mencionan algo así como que siempre antepusimos el intelecto a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, que ese anteponer ese intelecto es como yo antepongo los deseos del ego, ¿no? Donde en los deseos del ego, pues, ¿qué está? Lo que me ha enseñado el mundo que me va a hacer feliz, pero ya vimos que eso no es lo que nos hace feliz, ¿no? No diciendo con esto que entonces en nuestra vida no vamos a dar paso a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad y demás, porque lo que nos dice precisamente Jesús es que podamos ser esa ola, nos invita a ser la ola más grande del universo y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Donde nos dice, no tengas miedo de brillar, no tengas miedo que tu luz que era lo que mencionaba de las plumas. Yo, bueno, ahorita cuando estemos en esa etapa, creo que es en lo de la humildad y eso, y dice que no tengas miedo de brillar, ¿no? Ni de que entonces el mundo te va a llevar a que no, digamos, a ese estado en que digo, no, o sea, para encajar no puedo brillar. Y precisamente a lo que me está invitando esta lección es, vas a brillar. ¿No? Y nos dice, la oscuridad aborrece la luz y pondrás nervioso a muchas personas tan solo con tu presencia, ¿no? Tan solo con dar unos pasos. Pero esto va más adelante, creo que es cuando nos habla de la humildad o no sé si es en la siguiente etapa de la rendición. Bueno, pero ya lo vamos a ver. Entonces, como eso, yo siento que con eso, Joa, podemos pasar, si tú deseas, a la siguiente etapa que sería la de la rendición o no sé si quieres mencionar algo más sobre el permiso. Bueno, sí, quería mencionar algo más y es que no confundamos el permiso con la resignación, que eso me parece también muy importante. Cuando yo permito, por ejemplo, si seguimos en el ejemplo de la pareja, ¿cierto? Entonces, permitir es que yo no voy a controlar, ¿cierto? Yo no voy a controlar eh, dónde voy a encontrar la pareja, en el bar, nada, en la iglesia, así como lo mencionabas tú ahorita. Pero en ese permiso que yo estoy dando, tampoco me resigno, bueno, yo permito, o sea, que me llegó que no tiene nada que ver con lo que yo quería, que es un hombre maltratador, que es un hombre mayor, que es un hombre que yo digo como, pero como yo estoy en rendición, padre, lo tomo. Viene del cielo, me lo envió mi padre. Este me lo envió mi padre. Huele muy maluco, no le gusta bañarse, no, o sea, cierto, o sea, por poner ejemplos exagerados, pero que muchas veces pasa eso, o sea, como yo estoy permitiendo y soy súper espiritual, entonces acepto, Padre, el regalo que me envías. No, a veces eso es resignarse y eso es diferente, o sea, no voy a aceptar el tipo que no tiene nada que ver con lo que yo deseo porque soy súper espiritual y estoy rendida ante Dios y permito lo que me llega, no. El permiso tiene que ver más con suelto el control, pero puedo elegir. Entonces, a veces en ese permitir también es esa pregunta mía, ¿qué es lo que voy a permitir? O sea, que no tiene que ver con tolerar, que también nos pasa esto, Cele, en las relaciones, que es cuando entonces, como yo estoy en rendición, yo doy permiso, entonces permito el maltrato, entonces permito la infidelidad, volvemos a lo mismo, ¿cierto? No, no es tolerar, no es tolerar ni el maltrato ni nada de eso que no te hace feliz ni que está alineado con lo que tú realmente quieres. Entonces me parecía importante hacer como ese matiz ahí, esa pequeña aclaración, porque creo que se confunde mucho el permiso con la resignación. No, no nos estamos resignando, aquí no nos tenemos que resignar a nada. ¿No? Y que está perfecto, yo, eso que tú dices, porque la invitación es que siempre nos preguntemos, por ejemplo, o a mí me sirve mucho y es recordarme, ¿esto es lo que el Padre quiere para mí? O sea, ¿será que el Padre quiere para mí que yo esté con una persona que me está maltratando y yo aquí diciendo es que me lo envió Dios? O sea, ¿será cierto eso o será mi ego el que está hablando? ¿No? El que tiene miedo de soltar, el que siente que no merece algo mejor y en fin.
¿no? Pero entonces siempre, o sea, qué bonito yo a poder volver sobre esto, qué bonito esto que tú puntualizas, porque a veces, digamos que no lo mencionamos porque ya lo damos por sentado, pero sí es muy importante traerlo, mencionarlo. Gracias por eso, por recordarlo. Ujú. Listo, entonces ahora sí seguimos con la rendición. Cele, dale, empieza tú. Mira que aquí en la rendición entonces nos dice que esta ya es la etapa, nos dice que es cuando se madura la etapa del deseo, la intención y el permiso, ¿no? Entonces dice que ya no vivo yo, sino que vive el Padre a través de mí. Y hay algo, y nos dice que en ese, que no es inactividad también, ¿no? Es muy bonito eso, porque nos dice, la rendición no es, ay, me rindo, no hago nada. No trabajo, no salgo, no comparto porque estoy rendida. ¿Cómo le decimos? No, o sea, no me muevo, estoy rendida, ¿no? Y entonces es muy bonito porque me invita a ver que la rendición no es inactividad. Me dice de hecho que cuando yo me rindo va a haber mucha mayor actividad y esa mayor actividad va a ser porque en esa alineación con mi padre, pues me identifico como el Cristo, como el Hijo de Dios y me hago responsable de la creación. Entonces, esto puede sonar como, no sé, muy rimbombante, decimos, ¿cómo así que yo soy el responsable? Y que a veces ocurre, ¿no? Donde sentimos culpa y decimos, pero ¿por qué si yo soy responsable de la creación? Es más, ni siquiera nos vamos a decir que somos responsables de la creación, sino que hablamos de que soy responsable de mi vida y cómo es posible que yo esté creando esto, ¿no? Y nos culpamos, nos juzgamos, nos maltratamos. Y es muy bonito aquí porque nos habla Jesús que la rendición no es inactividad, sino que ya es una actividad, pero es una actividad en donde como yo ya he dado el permiso, quien va a hacer a través de mí es el Padre, no soy yo, no es mi mérito, ¿no? No es que yo diga, hoy me levanto y entonces, como este mundo debe cambiar, mamá, usted deje al tipo con el que anda porque ese no le conviene. Hermano, usted ya deje, no sé, las drogas, deje no sé qué, porque es que esto es lo que le conviene, ¿no? Y nos vamos con cada uno controlando, manipulando, juzgando y diciendo qué es lo que creemos que debe ser. Y no es eso lo que nos está diciendo, ¿no? Nos dice, vas a estar en actividad, pero esa es una actividad ya que no proviene de ti, sino que proviene de Dios, proviene de la fuente. Esa motivación y eso que se debe hacer y que corresponde en cada momento es algo que va a hacer Dios y no yo. Entonces me dice que, y es muy bonito, ¿no? Porque cuando estamos a veces, ay, pero yo, es que yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? No, la invitación es cómo me alineo con el poder superior para que mi vida sea una vida feliz. Si mi vida no está siendo una vida feliz, es que estoy escuchando los deseos de la mente, del ego. Me he separado de Dios y a lo que se me está invitando es, recuerda que te puedes alinear nuevamente con tu fuente, que sí sabe que te hace feliz y te va a dar lo que te va a hacer feliz, ¿no? Y lo que me va a hacer feliz no es precisamente cuando ocurre, porque es que eso de que mi padre me va a hacer feliz ocurre mucho con que lo confundimos con lo que tú estás diciendo, Joa. Ah, pero es que la voluntad del padre para mí es que me mandó este viejo que huele feo, horrible, inmundo, pero entonces yo me quedo con él, porque es que esta es la voluntad del padre para mí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hemos confundido eso? O no sé, yo en ese aspecto, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas de Sí, eso? no, total, total, así como tú lo explicas, lo que te iba a decir. Sí, o sea, para mí la rendición es simplemente que ahí ya entraríamos un poquito en la humildad y es simplemente es, Padre, me rindo, o sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no tengo ni idea, o sea, que aquí es cosas que ya hemos comentado en otros lives, que es como, y lo que tú mencionabas al inicio, que es yo ya, o sea, todos mis planes han fracasado, o sea, que es una de las lecciones de un curso de milagros, o sea, solo el plan de Dios tendrá éxito, porque yo planeé esto, planeé lo otro, planeé lo, puta, y no soy feliz, o sea, y sigo con ese vacío, o sea, solo el plan de Dios tendrá éxito, porque yo no tengo ni idea de lo que me haga feliz, independientemente de lo que me cuente el ego, es esto, es que conseguiste la pareja, pero es que este casi no tiene plata, entonces es por eso, pero si te consigues otro que tenga más plata, ese sí. Ya lo conseguí, ay sí, pero es que está muy calvo, entonces, o sea, siempre el ego nos va a venir contando todo lo que le falta al otro y a enredarnos, o sea, porque el lema del ego es eso, busca pero no halles. Entonces, no, o sea, para mí la rendición es tan sencilla como esto, como practicar la humildad. No tengo ni idea, Padre, yo no sé.
yo no sé. Así que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya, y descanso en eso. Y mira que Cele, que aquí me viene lo de este audio, que el que esté interesado se lo enviamos así como a nosotros nos lo compartieron de forma muy amorosa, que es este de deja que las cosas pasen. Deja que las cosas pasen, o sea, confía simplemente, confía en que lo que está sucediendo es lo mejor para ti, es lo que te conviene en ese momento. Y ya de ahí es lo que tú hablabas, como de que va a haber una actividad, va a haber más actividad, pero porque yo voy a actuar desde un lugar de paz, no porque me voy a quedar, como tú decías, la rendición no es que me rindo, Padre, hágase tu voluntad. Que ahí me viene lo de la historia, Cele, esto que nos han contado tanto, que es de esta persona que está naufragando en medio del mar. Padre, ayúdame, Padre, sálvame. Y llega el helicóptero a salvarlo. Y no, oigan a este, no, yo estoy esperando a Dios. No, chao, chao, que yo estoy esperando a Dios. Llega el barco. No. Yo confío en Dios, o sea, es Dios el que va, es Dios el que va a venir, o sea, no, o sea, hay una actividad, hay actividad y también nos habla aquí, nos hablaba, no sé si en la intención o en el permiso, de que van a llegar esos mensajeros, que siempre también vienen esos mensajeros a mostrarnos. Entonces, bueno, para mí tiene que ver con eso, con esa humildad de yo no sé, y que nos hace preguntas específicas en lo de la humildad. ¿Tú sabes cómo surgieron las estrellas? O sea, todas esas preguntas que nos llevan a esa respuesta de yo no sé. Pero también se lee aquí en esto de la humildad, si quiere, bueno, no sé qué más quieres decir antes de que nos metamos en la humildad. No, nomás cerrar con eso que dice que, digamos, decirle, yo siento es identificar cuáles son mis deseos, mis verdaderos deseos, por eso hacemos el ejercicio, hay unos ejercicios que nos da Jesús, o sea, esto no es, digamos así, que surge de la nada, sino que hay unos ejercicios que nos da ahí, pero es recordar que cuando hacemos esas listas y demás, y luego cuando identificamos nuestros verdaderos deseos, es siempre eso de, Padre, estos son mis deseos, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿no? Estos son mis deseos. Hágase tu voluntad, no la mía, recordando que cuando estoy en este mundo físico, en este mundo material, si bien es cierto que mi padre y yo somos uno, cuando estoy en este mundo físico y material y con el ego y demás, yo no conozco el panorama completo, pero mi padre sí, por eso siempre recordarle que se haga tu voluntad. Estos son mis deseos, pero que se haga tu voluntad. Ya, nomás sería como eso y ya podemos ir cerrando con el tema de la humildad y la gratitud. Yo siento que con eso ya cerraríamos porque nos queda ya, llevamos una hora hablando. Entonces ya pasamos muy rápidamente, diría yo, de la humildad, una cosa muy... Sí, yo creo que recordar que la humildad tiene que ver con ese yo no sé, con esa rendición y que no es esa falsa humildad que nos menciona aquí la lección, que es como ay, esa falsa humildad donde me dicen como, ay, ¿cómo estás de linda? Yo, ay, no, ¿cómo lo haces de bien? Aquí que llegó Magali, ¿cómo bailas de bien? ¿Cómo te ves de linda? Ay, no vieron la otra baila mejor. O sea, esa falsa humildad donde yo en el fondo sé que lo hago bien, pero no puedo reconocerlo, esa falsa humildad. Y nos pone el ejemplo también esta lección que dice, cuando lo hago muy bien, voy a volver a traer a Magali que está aquí, que baila muy bien, y cuando aplauden y bravo, muy bien, y que nos dice que la falsa humildad es cuando yo digo como, ay, no, o sea, tranquilos, no pasa nada, y en el fondo estoy diciendo, sí, aplaudan más fuerte, quiero escucharlos más, casi no los escucho. Entonces, bueno, que no tener como esa confusión, porque realmente la humildad tal como nos hablan estas enseñanzas, la humildad es reconocer mi impecabilidad, o sea, la humildad es reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Eso es humildad. Aunque parezca como arrogancia, ¿quién se cree la hija de Dios? ¿Qué es eso? Que parece arrogancia y no, esa es la humildad. Cuando yo reconozco que soy amor, que soy inocente, que soy santidad, que soy invulnerable, que tengo todas las mismas cualidades de Dios porque he sido creado a su imagen y semejanza y por lo tanto tengo las mismas cualidades. Eso es humildad. O sea, contrario a lo que nos han enseñado. ¿Qué más? No sé qué más quieres tú decir de la Y yo, humildad. no, yo además agregaría una cosa muy chiquitita y es precisamente a lo que nos invita esta fase de las llaves del reino, es a que la humildad es que yo no me atribuya el mérito. O sea, es que reconozca que eso que está sucediendo y que ilumina y que es grandioso y que es enorme, es la fuente a través de mí, Me encanta. ¿no? O sea, es eso, me dice, no se atribuya el mérito a usted. Esa es la humildad.
La humildad es no me atribuyo yo el mérito a mí, sino que atribuyo ese mérito, claro, estoy brillando, ¿sí? Llego y entonces las plumas para que no se le arruguen a los otros, o sea, no tengo que hacer nada, me dice, deja que a los otros se les arruguen sus plumas porque tú estás brillando, creciendo y porque tus pasos les está incomodando. Pero dice, no te atribuyas a ti ese mérito. Nos dice que la verdadera humildad es no me atribuyo el mérito a mí, sino que reconozca que es el Padre, es la fuente haciéndolo a través de mí. Entonces cuando Magali da estos bailes y que mejor dicho se conecta y uno ve y uno dice, ¡wow! ¡Qué maravilla! Es que Magali reconozca, es mi Padre haciéndolo a través de mí. Mira todo lo que hace mi Padre a través de mí. Y me hace feliz mi Padre. Estos son los deseos de mi Padre. Me conecto con el deseo de mi Padre, que es que yo baile y es lo que disfruto y es lo que me hace feliz y en donde me uno. ¿Mm? Entonces yo siento que eso, porque a veces nos perdemos mucho ahí, pero siento que también es parte del proceso perdernos ahí. Y ya para finalizar esta parte de la humildad, porque siento que podríamos hablar mucho de este aspecto, pero yo nada más quisiera mencionar una frasecita y con eso ya siento yo que cerraría, Joa, y es, nos dice en la lección, y el Espíritu Santo, que cuando reconozca yo, me dice ahí, o sea, previo a lo que ya dije, ¿no? Que cuando yo reconozco que el mérito no me lo atribuyo a mí, sino que atribuyo que toda mi luz y que todo lo que estoy brillando y que toda mi grandeza es el Padre a través de mí, me dice que cuando eso ha ocurrido, entonces me dice, y el Espíritu Santo puede reunir millones de seres en muchos planos para que lleguen hasta ti, porque sabe que no distorsionarás el amor de Dios usurpando la posición de Dios, poniéndote tú mismo en el trono. O sea, me está recordando la humildad, que creo que esto era lo que hablábamos en la lección ayer, antier, no sé qué estábamos hablando y parte de lo que decíamos es si soy, no soy, estoy unido, estoy separado, que siento que es muy bonito que todo eso se dé, ¿no? Pero donde en esta lección, cuando yo la leía, yo decía, wow, qué lindo, porque nuevamente Jesús me recuerda y me dice, es que es el Padre, todo es el Padre a través de ti, ¿no? Y yo siento que con eso, esto era lo que yo quería mencionar hoy, ¿no? Y Sí, siento pues ya venías con las ya plumas se desde el puede cerrar. principio. Porque yo siento, Jesús a través de esta lección, nuevamente volviendo a ella, me dijo, mira, aquí está la respuesta a lo que estás preguntando, es no te atribuyas el mérito, recuerda que es el Padre que hace todo a través de ti. Sí, tú eres la que brilla, tú eres la que, wow, cómo está reuniendo auditorios y no sé qué, sí, o sea, todo eso está ocurriendo y qué lindo, y cuando aplauden, pues yo también aplaudo porque es que es el Padre haciéndolo a través de mí, ¿sí? No estoy usurpando el trono. Porque eso fue lo que nos llevó a tener miedo a los deseos, porque nos trajimos la capacidad de crear y comenzamos a crear al servicio del ego. Y eso fue lo que nos llevó a tener miedo al deseo y demás. Entonces nos dice, para que no te vuelva a ocurrir eso, nos dice Jesús, eso para que no te vuelva a ocurrir, ten en cuenta estas etapas. Y si tú tienes en cuenta estas etapas, la humildad, recordar que toda tu grandeza, que toda la grandeza no viene de ti, sino que es Dios brillando a través de ti, mostrando su luz a través de ti, dejarás de tener miedo al deseo, a brillar, a crecer, porque esta lección nos invita a brillar, a crecer. Si tu deseo es ser panadero, o sea, ahí la fuerza de la existencia se va a unir conmigo y me va a llevar a crear empresas hasta decir ya no más y llevar, extender el amor de Dios a través de mí en esa grandeza, porque nos invita a brillar, a no tener miedo, a brillar. Entonces, pues yo creo que con eso cerraría hoy ya mi compartir, Joa. No sé si tú quieras compartir algo más. Pues Cele, mira, me gustaría, ahora que seguimos con la bailarina, me gustaría que hiciéramos como la conclusión con la bailarina, ¿cierto? Que sería entonces, la bailarina tiene el deseo de bailar, ¿cierto? Entonces lo primero es el deseo. O sea, ha hecho su lista y en todas coincide con que su hilo conductor al corazón de Dios es bailar. Ok. Entonces mantiene la intención. Ah, ok, la intención entonces sería que yo voy a sostener este deseo y voy a aceptar los medios. Ah, bueno, hay que ir, hay que practicar, hay que comprar el vestido, ¿qué hay que hacer? O sea, o conocer un poquito de música, lo que hay que hacer, que serían esos medios y sostener ese deseo en el tiempo. Después sería el permiso, permitir lo que va surgiendo. Ay, me llegó una propuesta, me llegó esto, me llegó lo otro, permito, ¿cierto? Que sería la tercera llave, permito.
Y luego nos vendría la rendición, que es lo que hablábamos, que no es esa inactividad, sino Padre, yo soy un instrumento, estoy en tus manos, y entonces viene la actividad, porque voy a permitir que esa creatividad, que esa energía, que es mi fuente, se viva a través de mí. Entonces ya sería lo que tú mencionas, que ya vendría como esto de la humildad, en esto, precisamente por eso está en la rendición, porque es como si aplaudan, porque yo estoy permitiendo que toda esta creatividad se exprese a través de mí. Y estamos poniendo el ejemplo de la bailarina, pero así como tú lo dices, en el panadero, en el que pinta, en lo que sea, en lo que sea. Entonces, por eso es que sí permito los aplausos. Y si digo sí, porque en el fondo sé que es esa creatividad viviéndose a través de mí. Y bueno, entonces me encanta que lo hayas traído, me parece fundamental, súper importante que lo hayas traído, Cele, gracias. Y bueno, antes de irnos, Cele, 2 minuticos, la gratitud. Bueno, y la gratitud, yo pues reconocer que la vida, la fuente, hace todo a través de mí, que no soy yo. Entonces, ¿cómo puedo yo agradecer? Yo, gracias, Padre, no soy yo sola, porque ya vengo mamá de hacerlo todo sola y ver que por mis medios no es, ¿no? Por mis medios y a mi modo y con mis lógicas no es. Entonces, esa gratitud, ese reconocimiento, decir, wow, Padre, es que tú eres el que haces a través de mí. No lo había entendido, ahora lo entiendo. Gracias. Eres tú a través de mí y yo me dispongo y brillo. ¿Y cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que deseas que haga? Y me dispongo a hacerlo, ¿no? Que es un caminito, ¿no? Porque no muchas veces, o sea, generalmente es que no escuchamos nuestros deseos, nuestra intención. Y por eso pues vienen como todas estas experiencias que son frustrantes y en donde sentimos que nuestros deseos no se cumplen, pero es un llamado de atención de la vida diciéndonos, es que no estás escuchando tu verdadero deseo, no estás escuchando lo que te hace feliz, no estás escuchando la voz de Dios a través de ti. ¿No? Que por eso nos quedamos en relaciones que no son las que nos hacen felices o nos quedamos en trabajos que no son los que nos hacen felices, en relaciones con amigos, con familiares, en fin, que no nos hacen felices. Entonces eso, esa gratitud de que, mi padre y yo somos uno, mi padre cuida de mí, mi padre hace a través de mí y hace por mí. Eso. Sí. Sí, Cele, y recordar que aunque la mencionamos de último, porque la lección también la menciona al final, recordar que la gratitud la mantenemos desde el principio, o sea, desde el inicio que yo ya quiero manifestar, desde el principio que yo ya estoy escribiendo mis deseos, la gratitud la sostengo porque se dará el resultado o no, pero reconocer como en esa plena confianza de que todo será como tiene que ser y por eso agradezco, por el simple hecho de que sé que estoy siendo escuchada y que solamente van a llegar los eventos que me van a hacer feliz. Entonces la gratitud la sostenemos todo el tiempo. Y bueno, Cele, antes de irnos, cuéntanos también 2 minuticos, tu página web, a qué nos invitas, Sí, próximos proyectos. bueno, yo ahí en mi página web ya está disponible, es www.alquimiamentorías.com. Ahí pueden ir a la sección de servicios y ahí encuentran pues todos los servicios que estoy ofreciendo y demás, por si a alguien puede interesarle, por si a alguien le puede servir. Entonces, ahí está todo, ¿no? Está lo del curso de milagros, está lo de la vía de la maestría, está lo del oráculo. Bueno, ahí están como todos los servicios, hay una lista de servicios, lo de las meditaciones personalizadas, todo lo que requieran. Entonces, ahí están los servicios que se ofrecen, por si a alguien le interesa también, pues con todo gusto. O sea, que quien llegará es quien mi padre envíe. Entonces, confío. Pero ahí está, precisamente eso es lo que hablamos en la lección, ¿no, Joa? Dar permiso y rendirme y demás, no es decir, me quedo aquí en mi casa durmiendo y que lleguen aquí a golpearme, ¿no? O sea, pues hay cosas, digamos, mi padre va colocando esos medios y qué es lo que debo hacer. Y entonces, por ejemplo, se llevó a la creación de esa página web, donde están. ¿Sí? Exacto. Entonces, La forma actividad. parte de eso. Exacto. Que va Ok. surgiendo, porque el deseo también lo colocó el padre en mí, fue, digamos que todo eso fue surgiendo. Vamos escuchándonos un poquito más, ¿no? Sí, Estamos ahí aprendiendo. dejamos ahorita en los comentarios, dejamos entonces la página web con la invitación. Gracias, Joa, gracias. ¿Y tú, Joa? Cuéntanos. Bueno, y yo los invito entonces también a mi página web a suscribirse. Con la suscripción reciben un regalito que es una guía práctica para cambiar la mentalidad, esas creencias limitantes que nos mantienen estancados repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo lo mismo.
Y además, desde el 14 de marzo estoy enviando todos los días un email a todas las personas que se suscriben. Suscribirse, por supuesto, es totalmente gratis. Y salirse también es totalmente gratis. Cuando digan como, ay, no, ya me aburrí, me voy, también es gratis. Entonces, bueno, todos los días estoy enviando un correíto y en ese correíto pues trato como de contar un poquito de mi proceso, de mi vida y bueno, pues yo estoy con todo el tiempo en formación, entonces a veces me lleno tanto que digo, como yo les quiero, a quién le cuento? Entonces les cuento en el correo, les voy contando. Y bueno, ahí en el correo también por estos días les estoy contando sobre un taller que estoy haciendo sobre un taller de primavera, que es un taller que tengo desde diciembre, que decía como este es un taller de propósitos para Año Nuevo. Y bueno, en estos días que hice el live sobre la energía de los eclipses, hablaba con la astróloga, decía es que la energía viene tan densa, vamos tan despacio. Y es como lo que he escuchado también en mis sesiones, que me dicen como, es que no puedo creerlo, ya es abril y yo no he logrado nada, yo había hecho una lista y eso no llegó a ninguna parte, entonces ese taller de primavera, ahora sí es como, bueno, venga, vamos a tomarlo un poquito más en serio, a ver qué es lo que queremos, para dónde vamos. Y como ese paso a paso para llevar a cabo como esos propósitos que normalmente hacemos de año nuevo, pero en este caso como si decimos como no he logrado nada, no, todavía no lo he hecho, pues hombre, vamos a hacerlo ahorita en primavera que tenemos toda esa energía de florecer. Cele. Yo nomás iba a decir una cosita chiquita y es que en nuestros canales de YouTube, yo, Higuita Oficial y Selene Mosquera, están un video que nosotras grabamos hace un tiempo sobre manifestación consciente. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotras hemos hablado de las llaves del reino, que nos habla de la manifestación, pero a un nivel más profundo y alineado con nuestro Padre. Y en ese video de manifestación en el anterior, nosotras ahí sí ya hablamos como cuáles son, digamos, las etapas, por así decirlo, de la manifestación de quiero un carro, quiero una pareja, quiero tal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Está como el paso a paso, porque de pronto personas pudieron llegar hoy aquí y deseaban quizá como que entráramos en cada uno de esos aspectos de entonces primero lo elijo, luego entonces lo visualizo, luego entonces, bueno, en fin, cada una de esas etapas. Entonces, recordar que hoy el enfoque era más hacia las llaves del reino y hacia el mensaje de Jesús, pero que en ese video que tenemos las dos en nuestros canales de YouTube, sí está más, digamos, eso, ese aspecto por si alguien quizá quiere ir allí, que puede ir a Lo visitar. Y pues darnos... ponemos ahorita también en las historias, Cele, después de este, ponemos el enlace en las historias para el que esté interesado. Bueno, Cele, muchas gracias a los que nos acompañaron, a los que lo van a ver en diferido. Esto realmente es algo que hacemos con todo el deseo, con mucho amor. Y bueno, ojalá que si resuenen con esto puedan investigar otro poquito, leer el libro, ay, la lección 4 la lección 5 que esto es un proceso que podía hacer cada una, pero también quería recordarles que también se le va a abrir también su grupo de la vida del corazón para las personas que resuenen. Yo también pronto voy a abrir otro nuevo grupo. Ahorita estamos con la vida de la transformación, pero para llegar al grupo de la vida de la transformación, las indicaciones que nos da Jesús es que primero hacemos la vida del corazón. Ese sería como el primer paso. Bueno, Sí, un abracito para todos. no, Sí. yo nomás agregar que si en algún momento alguien desea el acompañamiento, por eso los remitimos a nuestras páginas web, ¿no? Porque además de los cursos también se trabaja de forma personalizada, porque hay personas que no siempre resuenan con los grupos. También hacemos ese acompañamiento personalizado, las dos. Entonces por eso les remitimos a nuestras páginas web, que ahí pueden ir profundizando y ver nuestros servicios. Y ya, no es más. Chao, chao. Bueno, Gracias. besos. Chao, Bueno, chao. igual, chao.